Bueno chicos, anteriormente ya hicimos un video explicando cómo conseguir todos los logros de Outlast 1 y ahora tocaría ver cómo conseguir todos y cada uno de los logros de su secuela Outlast 2, y este tiene casi el doble que el anterior. Ay Dios. Entonces, sin más dilación, comencemos y espero que les guste y les ayude. Empezaremos con los logros de Renacido, Santificado, Predicador y Santo respectivamente. Este logro se consigue al pasarte el juego en cualquier dificultad, lo que quiere decir es que puedes completar este logro junto a algún logro de pasarte el juego en una dificultad en específico, solo siguiendo el juego. Como hicimos en el anterior, aquí también pondremos el porcentaje de los jugadores que lo han completado en base a Steam. En este caso el porcentaje de las personas que lo lograron fueron el 23,4%, y bueno, un poco más del primer título la verdad. Para conseguir este logro tendrás que pasarte el juego en modo difícil, donde bueno, se va a poner un poquito más complicado y el número de batería va a escasear bastante. Este logro lo han logrado el 6,8% de los jugadores. En este tienes que pasar el juego en modo pesadilla, que vuelve el juego mucho más difícil, pero al menos en puntos de guardado, así que te lo puedes tomar con calma. También hay que decir que si te pasas el juego en modo pesadilla la primera vez que lo juegas, se desbloquearán los logros Renacido, Santificado y este mismo Predicador al mismo tiempo. Solo el 3,2% de los jugadores lo han conseguido. Este logro también está arraigado a pasarte el juego, pero esta vez en modo demente. Y no es nada fácil, ya te lo digo yo. O sea, ya que no existe puntos de control, es como en la vida real, si mueres se acabó, listo, fin. Pero lo bueno es que aquí puedes volver a intentarlo, no como en la vida real. A ver, si lo intentas, esto va a ser una experiencia para sufrir. Tienes que tener mucha paciencia y arriesgarte lo menos posible como si tu vida realmente dependiera de ello. Y también sirve que te hayas pasado el juego unas cuantas veces. La poca cantidad de 2% de los jugadores lo han pasado en modo demente, y bueno, es normal ya que como su nombre lo indica, tienes que estar demente para lograrlo. Aunque después hay un logro peor que si se merecía este título. Este logro se consigue si te pasas el juego sin esconderte ni en los barriles ni en los armarios, y aunque parezca difícil, no lo es tanto, ya que la verdad es que no te puedes esconder en ninguno de esos lugares, o sea, esos dos lugares, pero en el juego hay distintos lugares para esconderte como bajo el agua, el monte, las camas, etc. Y bueno, también está el truco de correr y esquivar todo, o sea, y listo. Ay Dios, ahora viene lo más largos. Este tiene que ir completando a lo largo del juego, o sea, entonces bueno, prepárense porque lo juntaremos para que sea igual que el anterior video. Capítulo Génesis, el accidente. La primera grabación se consigue apenas te despiertas de la animación del principio del personaje. Principalmente se pone a grabar el reportaje y así te regalan la primera y la segunda grabación. La tercera grabación se obtiene después de tener el accidente del helicóptero. Te despiertas y después de avanzar un poco verás el helicóptero hecho mierda. Lo grabas y esta es la grabación. Así un reporte antes de ver si alguien está en peligro, lo graba primero, tú sabes. La siguiente grabación está justo después del helicóptero. Verás una persona atada en un tronco y al grabarlo durante un rato te dará la grabación. Y bueno, para la siguiente grabación, como este juego es tan amable, está justo al lado cuando encontramos un pueblo a lo lejos. Te pones a grabar tu vlog y bueno, listo. No te dejes engañar porque todavía quedan grabaciones, bueno, de sobra. Ahora veremos el primer documento, que está en una de las primeras casas a la derecha después de llegar al pueblo. Y podrás ver a un hombre que se quedó dormido por beber tanto. Al lado suyo está el documento en una mesa. El siguiente documento está un poco más adelante del primero. Al avanzar verás una puerta que se cierra cuando te acercas y después la tocas, porque la educación siempre es primero, amigos, siempre es primero la educación. Abre la puerta y entras como si fuera tu casa. Y justo en la mesa que está al entrar está el próximo documento. Me encanta como digo, que la primero es educación y bueno, entras como si fueras a robar. Después de salir de la casa en la que encontramos el anterior documento, al avanzar encontrarás un caballo de juguete junto a un muñeco, velas, fotos y bueno, muchas cosas más. Lo grabas y obtienes la grabación. Siguiendo el camino encontrarás unas escaleras, al bajarlas verás el documento. Y para el último documento de este capítulo, después de entrar en el granero, subes al segundo piso y bueno, ahí está tu documento. Al avanzar encontrarás a muchos pueblerinos que te, bueno, intentarán hacerte la violación. Pero bueno, una aparición inesperada. De repente aparece Goku haciendo el Taioken y nos salva. Después de eso, unos pasos más adelante está el documento en el piso. Para obtener la primera grabación, avanzando un poco del anterior documento, encontrarás una especie de templo que tienes que grabar para obtener la grabación. Después de entrar a ese templo, al ir por la puerta de la derecha, encontrarás el documento encima de un escritorio. Para el siguiente documento, al bajar a la cárcel, entras en la celda. Encontrarás un agujero en el piso. Al caer, encontrarás el documento en el piso. Para el siguiente documento, después de salir de la cárcel y llegar a una especie de
de casa, sube las escaleras y en el escritorio encontrarás el documento. Cuando llegas a la primera alucinación de Blake, encontramos una nota escrita por Jessica en el pizarrón. Al grabarla, obtendremos la siguiente grabación. Después de salir del escondite que nos dio Ethan, lo vemos asesinado en el suelo, pero fuera de eso, tendremos que grabar el cadáver. Y bueno, tendrás la grabación. Pero el primer documento de este capítulo, en la misma casa de Ethan, después de tomar la grabación, en una mesita de noche está el documento. Para la siguiente grabación, antes de entrar a los campos de maíz, encontraremos a dos personas atadas a dos troncos incendiándose. Y bueno, ya sé lo que toca, a grabar. Para el siguiente documento, justo atrás, encontraré una construcción con el documento adentro. Para el siguiente documento, al asomarte por la puerta al final de los maizales, verás a María. Y bueno, grábala y obtendrás la grabación. Para el siguiente documento, al llegar a una zona con casas, en una de ellas podrás ver el documento que está debajo de las puertas. Y para el último documento, después de escapar de los locos que te persiguen subiendo el segundo piso del granero, ve avanzando y encontrarás el documento encima de una caja. Para el primer documento, después de salir del granero y bajar por una pendiente, encontrarás una estatua que tiene un documento al frente. Para conseguir la siguiente grabación, después de recibir otro Taiyokena de parte de Goku y ver los pájaros caer del cielo, tienes que grabarlo y así obtendrás la grabación. Y para la última grabación, al pasar por la cueva, encontrarás lo que parece un templo hereje. Esa es la siguiente grabación. La primera grabación se obtiene después de que te van adentrando al pueblo y logras ver la capilla al fondo. Para el primer documento, al pasar por debajo de unas escaleras de una casa, encontrarás el documento en un escritorio. Para el siguiente documento, al subir al último piso de esa casa, encontrarás el otro documento en una mesa. Para el siguiente documento, después de ver que el ascensor no tiene energía, te adentras por el pueblo. Justo al principio encontrarás un camino por la derecha hacia detrás de una de las casas. Al saltar la valla y pasar por una pequeña ventana que lleva al sótano de la casa, podremos ver el documento en un escritorio después de pasar por la primera puerta. Para el siguiente documento, en esa misma zona, en otras de esas ventanitas de una de las casas, encontrarás un mueble que al moverlo encontrarás un camino oculto, con un documento encima de una mesa. Para el siguiente documento, después de salir de la anterior casa, sigue el camino hasta una construcción abierta, con unas escaleras. Al subirlas, todas encontrarás el documento. Para la grabación, después de subir al ascensor, encontrarás un mural con información del pueblo llamado Puerta del Templo. Al grabarlo, tienes la grabación. Y para el último documento, justo en la dirección opuesta del mural, veremos a una señora durmiendo en un tronco junto a un documento. Cuando Blake tiene su segunda alucinación, encuentra a Jessica colgada. Y bueno, como no, tienes que grabarlo. Génesis, la capilla. Después de escapar de los locos que te persiguen, entrarás a una habitación con una mujer semidesnuda que estará acostada en una cama. Y bueno, hay que grabar contenido, bro. Hay que grabar contenido. Al seguir el camino, encontrarás una caída perfecta para acabar con todo tu sufrimiento. Pero pasará por la derecha. Y al terminar de pasar, verás el documento. Cuando llegas a una casa, después de haber hecho lo imposible para escapar de los locos que te persiguen, encontrarás una habitación con estanterías. La que está pegada a la pared de atrás tiene el documento. Al subir las escaleras de esa casa, encontrarás un salón de clase. Así que tendrás que grabar el pizarrón para después en tu casa hagas los apuntes sin problema. A la puerta a la izquierda del pizarrón encontrarás unas escaleras al segundo piso. Y al final de la habitación encontrarás el documento en un escritorio. Al llegar a la zona de recreo verás un árbol en la esquina superior izquierda. Si lo ves desde la puerta, ahí encontrarás un carrito para bebé con un documento. Saliendo del aula, donde estará la pesada de María, que es demasiado ladilla la verdad, justo a la derecha al final está el documento. Siguiendo el camino del pueblo encontrarás un pasillo así detrás de una casa. Si vas por detrás encontrarás el documento en un lugar con cercas y una cruz. En esa misma zona, al ver a una persona colgada arriba de un pozo después de escapar de María, en una de las casas a la derecha, al entrarte encontrarás el documento. Una de las grabaciones se obtiene al grabar la capilla que se ve al fondo. El siguiente documento está a la izquierda antes de entrar en la capilla, donde hay una estatua. Al seguir por ese camino está el documento. Y justo al entrar en la capilla está el documento en la mesa del frente. La primera grabación se encuentra cuando sales de tu escondite en la capilla y ves el cadáver del hereje y su mujer. Al seguir por el camino principal encontrarás una casa con una persona que no hace ni caso. Y a la siguiente habitación encontrarás el documento. Después de salir de la casa donde estábamos, enfrente encontrarás una casa con las ventanas rotas. Al entrar encontraremos el documento en la mesa. Antes de llegar a la mini puerta donde tienes que ir, hay un agujero por uno de los graneros. Al pasar verás el documento en la mesa. Después de esquivar otra vez a la ladilla de María, porque esa mujer es más ladillosa que bueno, pues no sé, encontraremos un matadero. Justo al entrar tenemos que grabar la escena. Antes de activar la cadena, pasa por la ventana rota y verás el documento. Después de pasar por la mini puerta y seguir el camino, verás una escalera hacia una casa. Antes de subir a la derecha de la escalera está el documento. Después de entrar a la casa, entrarás en una alucinación, donde verás a una persona dibujada ahorcada en la escuela. Grábalo y listo. Para la primera grabación, después de salir de la alucinación,
grabación y avanzar un poco encontrarás unas vías del tren, no muy seguras que digamos, pero eso lo grabamos para advertir a los demás. Y así obtendremos la primera grabación. Para el primer documento, antes de pasar por las vías, sigue de largo y escondido verás el documento. Mientras vas pasando por las vías te pasarán por al lado muchos grillos que tienes que grabar y te preguntarás ¿qué hace tantos grillos volando por ahí? Pues yo también me lo pregunto, la verdad. Para el siguiente documento, después de caer, sigue el río y por el camino verás el documento. Para la siguiente grabación, al seguir el río encontraremos una puerta con carteles, que bueno, tenemos que grabarlos. Para el siguiente documento, después de seguir el camino a la izquierda bajando las piedras, encontraremos un documento en el suelo. El siguiente documento, luego de que te vomiten encima, literalmente te vomiten encima, encontrarás una cueva a la derecha con varias personas. Al adentrarte y subir unas piedras encontrarás un documento. Para el siguiente documento, al salir de la cueva sigue el camino hacia arriba, pero en medio camino vas a la izquierda y pasas por debajo de una pared de madera. Ahí encontrarás el documento. Para otro documento, siguiendo el camino anterior, verás una casa que al entrar encontrarás el siguiente documento. Y para la siguiente grabación, unos metros más adelante encontrarás una puerta con una persona corriendo y otra con una linterna. Al grabarlo, tienes la grabación. Al entrar en la alucinación de Blake, empieza a perseguir a Jessica hasta que en uno de los pasillos encontraremos el mundo dando vueltas con manchas en las paredes. Esa es la siguiente grabación. Después de la siguiente grabación, tienes que retroceder para encontrar una de las habitaciones que estaba cerrada, ahora está abierta. Al entrar en el techo aparecerá sangre y el cordyceps esparciéndose por todos lados. Al grabarlo, tendrás la grabación. Al meterte en un casillero en la escuela, aparecerás dentro del armario de una casa que en el escritorio está el documento. Al agarrarlo, si has obtenido todos los documentos hasta ahora, tendrás 40. Y así habrás completado el logro estudio de la Biblia. Después de escapar del ataúd donde nos aprisionaron, veremos el alambre con pinchos donde nos quedamos atrapados y tienes que grabarlo. Justo al lado del ataúd está el siguiente documento. Siguiendo el camino, encontraremos el siguiente documento a simple vista. Para la siguiente grabación, un poco más adelante veremos a una persona colgando que tenemos que grabar. Y bueno, me estoy dando cuenta que en este juego hay muchas personas colgadas. Y no sé si eso es lo raro o lo raro es que Blake quiere grabarlo cada vez que puede. Pero bueno, con eso tendrías las 30 grabaciones para completar el logro rumbo a Damasco. Para el siguiente documento, después de hacer un salto que bueno, pudo terminar en su muerte, así de ventana de una casa en el borde de un precipicio, encontraremos el documento dentro. Cuando despiertas después de golpearte porque te cortaron la soga y bueno, fuiste directo al suelo, te arrastras y ves a una persona que no tuvo tanta suerte como tú de sobrevivir. Entonces lo grabas para después reírte un rato y burlarte de él. Y bueno, intento la verdad ponerle contexto a lo que grabo porque no tiene sentido que de todo lo que nos rodea, graba solo eso. Bueno, al entrar en el comedor de la escuela, al tomar el dibujo del juego arcado, bueno, empezamos como que a drogarnos un poco y a alucinar cosas. Y el árbol que está pintado en la pared empieza a salirle raíces y una luz en el centro. Y bueno, tienes que grabarlo y listo. Al llegar al lago nos encontramos con un montón de estancas clavadas en el suelo. Al grabarlo obtienes la grabación. El siguiente documento está a la izquierda de la anterior grabación, pasando por debajo de la casa para poder entrar por un agujero. Dentro de la casa está el documento. El próximo documento está rodeando el lago por la izquierda hasta llegar a un lugar con suelo. Al adentrarte encontrarás un documento en el suelo dentro de un saco de dormir. A la derecha del lago encontraremos unas escaleras y antes de subir por completo tenemos que grabar el horizonte a lo lejos y así conseguirás otra grabación. En la casa que está a la izquierda del muelle está el documento encima de la mesa. Cerca del muelle está escrita la palabra help con ramas y si lo grabas obtienes la grabación. Si sigue de largo después de pasar la palabra help encontrarás una cueva que al fondo tendrá un documento. Al estar en el pedazo de madera que utilizas como bote volverá a aparecer la luz rara que terminará matando a muchos peces y bueno, tienes que grabarlo para obtener una grabación. Y bueno, ya que le parece mejor grabarlo que comérselos, bueno, no sé, este tipo debe llevar sin comer horas y está perfecto, ¿eh? Al ir en tu pedazo de madera encontrarás muchos cadáveres flotando en el suelo y tienes que grabarlo. Después de perder tu madera, ve a la izquierda y encontrarás el documento junto a un tronco. Al subir por la cuesta encontrarás estacas con personas clavadas rodeando a un árbol, o sea, tipo ritual, ¿no? Y como no, obviamente tienes que grabarlo para obtener una grabación. Al salir de la piscina dirígete a los baños de chicas. Ahí verás una ducha que dispersa sangre, o sea, lo normal de la vida, o sea, eso es lo más normal que puedes conseguir en un baño, la verdad. Y bueno, tienes que grabarlo. Al salir de la alucinación encontrarás una lluvia de sangre. Solo tienes que grabar a tu alrededor y ya tendrás la grabación. Pero un documento, al entrar a una fábrica hecha mierda, porque está toda hecha mierda, tienes que pasar por detrás de las máquinas hasta encontrar a un cadáver con un documento. Róbaselo. Al entrar a la sala de informática en la escuela, tendrás un chat con Jessica, que después de terminarla todas las PCs se volverán locas y tienes que grabarlo. Al salir de la alucinación y entras en otra construcción abandonada y hecha mierda, obviamente, encontrarás un mini pasillo.
que te llevará al documento. Como en este capítulo nos metemos más drogas que nunca, vamos alucinando más de lo normal. Cuando volvemos a la escuela, vemos por la ventana muchas chicas colgando, que bueno, me la voy a jugar diciendo que es Jessica, ¿por qué? No sé, pero me parece. Al grabarlo, obtienes la siguiente grabación. Después de regresar a la realidad, avanzamos y encontraremos muchas máquinas. Detrás de una muy grande está el documento. Después de salir del ascensor, tenemos que grabar cómo quedó el ascensor y obtendremos la grabación. Después de entrarnos un poco más por las minas, veremos al final de uno de los pasillos una sombra pasar. Cuando la veamos, tenemos que ir por el camino al de la izquierda, que al seguir veremos el documento en el suelo. Al seguir bajando por las minas, veremos el torso de una persona con tremendo six-pack, hermosos, colgado en la pared, lamentablemente. Y como pensamos que esos six-pack tienes que verlo en el mundo, decidimos grabarlo y obtener una grabación. Cuando lleguemos a una zona donde hay un tipo caminando, encontraremos a personas clavadas en la pared. Esta grabación me costó un poco porque los malditos no me dejaban en paz, la verdad. O sea, cada rico toca, de verdad, qué fastidio. Pero el camino principal, cuando te toque una intercepción donde por la derecha tienes que pasar por debajo de unas piedras, tienes que ir por la izquierda, que es donde encontrarás el documento. Después de bajar de esas escaleras que parecen infinitas, nos encontraremos no con otro cadáver, pero no solo uno sino dos, ya que se convirtieron en huesos y pasaron sus últimos segundos juntos, así que hay que grabar esta bonita historia. Después de escapar de Val y bajar por una roca que te encontrarás con unas escaleras de mano, pero si te vas a la dirección contraria encontrarás un pasadizo con el documento. Después de subir y pasar por muchas maderas que parecen inestables y si te caes, bueno, mueres. Seguramente es una zona que los que jueguen en Pesadilla odiarán. Imagínense morir casi al final del juego en modo Pesadilla. Bueno, el punto. Al pasar por eso encontrarás una rampa hecha por rocas y al lado de ella está el último documento. Así que si tienes todos los documentos hasta ahora, te debería saltar el logro ordenación. Así que felicidades, hermano. Ya va, pero esto no acaba todavía, porque todavía quedan algunas grabaciones. Cuando te diriges a la capilla con Lynn a punto de dar a luz, te encuentras con una espesa niebla que tienes que grabar. Al acercarte a la capilla verás que cada vez más cerca hay una luz circular, tienes que grabarlo. Después de que Sullivan Knowles se degolle el cuello, obviamente tenemos que grabarlo, ¿cómo no? Después de que sales, por fin se hace de día y encuentras a muchas personas muertas en el piso, que tienes que grabarlo para obtener la grabación número 50 y conseguir el logro del apóstol Paul. Para el logro ordenación, el 2,3% de los jugadores lo consiguieron y el del apóstol Paul, el 2,4% lo consiguieron, con un 0,1% más que el de ordenación. En este logro tendrás que pasarte el juego en menos de 4 horas, en cualquier dificultad. Si sabes bastante del juego no es tan difícil, el promedio de 2 horas y media, así que corre lo más rápido que puedas. Este logro se consigue al conseguir 40 documentos. Ya en el logro de ordenación decimos cómo conseguirlo. Solo el 4,7% de los jugadores lo han conseguido. Este logro se consigue siguiendo la historia, escapando del maldito enano de mierda ese que no te deja de perseguir con su bendito arco de mierda. Sí, le tengo rencor a ese maldito. Y bueno, el maldito no está solo, está con su hermano que bueno, más gigante no puede ser. Y bueno, ellos están bajando la cuerda y la cortan, y justo después de caer obtendrás el logro. El 27,9% de los jugadores lo han conseguido. Buen número. Para conseguir este logro tienes que seguir la historia principal hasta llegar a las minas. El 2,6% de los jugadores lo han conseguido. Para conseguir este logro tienes que seguir la historia principal y llegar a las minas. O sea, cuando llegas a las minas te saltará Calvario y Santis... ¿Cómo se pronuncia eso? Este logro se consigue casi al final del juego, siguiendo la historia cuando te reúnes con tu amada esposa Lynn, que está a punto de dar a luz, y bueno, la tienes que llevar a la capilla. Este logro lo han conseguido el 23,5% de los jugadores. Para este logro tienes que llegar al final del juego y ser testigo de la masacre creada. El 23,4% de los jugadores lo han conseguido. Para completar este logro tienes que conseguir 30 grabaciones. Ya en el logro del apóstol Paul explicamos cómo conseguir cada una de las grabaciones. Para este logro tienes que seguir la historia principal hasta descubrir dónde está Lynn. Este es el logro que más ha conseguido con un 67,9% de los jugadores. Siguiendo la historia encontrarás una cueva donde tienes secuestrada a Lynn. Al encontrar la mina tendrás el logro. El 33,1% de los jugadores lo han obtenido.
Otro logro que se consigue siguiendo la historia principal. Este consiste en escapar después de que eres crucificado. Al soltarte tendrás el logro. El 30% de los jugadores lo han conseguido. Para conseguir este logro tenemos que hacer que el micrófono de nuestra cámara capte algún ruido durante 20 minutos. Esto se puede conseguir a lo largo del juego, y también cuenta aunque la cámara no tenga batería. Así que lo mejor es tener el micrófono encendido desde el principio, aunque también se puede hacer al principio antes de encontrar el primer enemigo que te quedas escuchando lo que dice durante 20 minutos y listo. El 11% de los jugadores lo han conseguido. Para este logro tienes que deslizarte por la sangre en una distancia de 12 metros. Esto se consigue en el capítulo de Lamentaciones en lluvia de sangre. En la zona de la escuela donde está metida en una piscina. Mediante avanzas encontrarás una parte donde los aspersores se activan botando mucha sangre. Al correr y al agacharte podrás deslizarte por el charco de sangre para conseguir el logro. El 2,8% de los jugadores lo han conseguido. Este logro tendrás que arrastrarte en una distancia de 500 metros. Ya se puede conseguir mediante vas avanzando, pero si solamente busca completar este logro en concreto, lo mejor será encontrar un lugar amplio sin enemigos para poder hacerlo lo más tranquilo posible, como es el lago en el capítulo de Lamentaciones, ya que no hay enemigos y puedes hacerlo tranquilamente. El 2,9% de los jugadores lo han conseguido. Este logro lo más probable es que lo consigues bastante fácil en tu primera partida, a menos que seas como yo que no utiliza vendajes ni una vez. O sea, era como la batería, hasta que no encontrara otra no utilizo ninguna. El 23% de los jugadores lo han conseguido. Este logro consiste en pasar 10 minutos debajo del agua, pero no tiene que ser seguido porque el pobre Blake no aguanta tanto. Lo puedes conseguir a lo largo del juego, o si lo prefieres puedes ir a la zona del principio donde te enseñan a meterte bajo el agua, o en la piscina en el capítulo Lamentaciones, que después de escapar de enemigos puedes pasar en la piscina tranquilo. Solo el 2,4% de los jugadores lo han conseguido. A ver, vamos a probar un poco la memoria. ¿Recuerdan cuando les dije que hay uno que se merecía más el nombre de demente porque tendrías que estar demente para conseguirlo? Pues ya llegamos a ese. ¿Preparados, no? Bueno, en este logro tienes no solo pasarte el juego en modo demente, sino que no puedes recargar la cámara ni una sola vez en todo el juego. Eso significa que la mayoría del tiempo estarás a oscuras, así que mantén toda la batería que puedas, súbele el brillo al máximo prácticamente toda la zona del juego y bueno pana, mucha suerte. Este es el logro que menos se han conseguido, con un 1,9% de los jugadores lográndolo. A ver, ¿tú serás el siguiente? Bueno, entonces con esto terminamos la guía completa de logros de Outlast 2. Y a su vez terminamos con todos los títulos de Outlast. Bueno, aunque queda el de Outlast Trials, pero aún no ha salido, así que cuando salga su logro también estarán en el canal. Pero por lo menos ahora pueden tener todos los logros de estos dos juegos y así puedan sacar, entre comillas, el platino de cada uno de estos juegos. Y bueno, espero que les haya disfrutado y bueno, que les haya ayudado también estas guías. Así que bueno, abajo en los comentarios pueden dejar el siguiente juego que necesitan para sacarle todos los logros y así traerlo al canal. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.